que hayan tenido una bendecida semana hasta aquí. Ya la vamos terminando otra vez, se va muy rápido el tiempo, ¿no? Dice un viejito, yo trabajo en una tienda y siempre que llega sábado llega un señor viejito y siempre me dice, oye, ¿qué tan rápido se pasó la semana? Y le dije, sí, me faltó mucho tiempo para hacer las cosas que quería hacer. Y me dice, si andas contento y con salud, se te pasa rápido el tiempo. Una vez que te enfermas o te va mal, se te hace muy largo el día, porque muchas veces no tienen la salud. Entonces siempre digo, si va rápido el tiempo significa que andamos bien, ¿no? Que andamos contentos. Gracias a Dios. Ya el pastor Rodolfo ya compartió todas las palabras que yo les quería decir, entonces por esa parte ya no podíamos ir a la casa, ¿no? Pero vamos a ver lo mismo, a lo mejor en una forma diferente, pero vamos a ver qué nos quiere decir la Biblia el día de hoy. Saben ustedes que si yo tuviera que venir aquí a platicar de mi propia vida, de mis propias cosas, yo no creo que me atrevería a venir, porque no soy una persona muy interesante, pero gracias a Dios yo puedo venir con la Biblia y les puedo compartir las palabras vivas de Dios. No tengo yo que hablar cosas que yo me invente ni nada así. Aquí viene todo y se lo comparto a ustedes. Y hoy vamos a ver un tema que es difícil, lo pudiéramos decir así. Es una pregunta muy importante. La pregunta la hace un señor muy sabio en el libro de Job. En capítulo 25, versículo 4 dice así: ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Este amigo quería castigar a Job con esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes conocen a la historia de Job en el Antiguo Testamento? Bueno, unos cuantos. Déjase la platico para que sepan de dónde viene esta pregunta y para que tengan el contexto. Job era un señor muy rico. Tenía bastante tierra, tenía muchas ovejas, mucho ganado, muchos camellos, asnos y diferentes cosas. Tenía muchos siervos, empleados que trabajaban para él. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia grandísima, ¿no? Este señor poseía bastantes cosas en su cultura, en su país, y era conocido como uno de los más ricos del país. Pero a pesar de todo lo que tenía, él era un hombre de fe y era humilde. Él se encargaba de los huérfanos, se encargaba de los viejitos, de las viudas. Él adoraba a Dios, temía a Dios, buscaba cómo él podía honrar a Dios por medio de su vida. Sus hijos les gustaban las fiestas. Cada vez que tuvieron un cumpleaños, uno de los 10 hijos, reunían a toda la familia y hicieron una fiesta grandísima, donde hacían comidas y no sé qué tanta cosa habrán hecho, pero dice la Biblia que festejaba mucho. No nos dice la Biblia que Job estaba entre ellos, nos dice la Biblia que Job fue e hizo una ofrenda a Dios, porque dijo, a lo mejor uno de mis hijos se emborrachó y maldijo a Dios, o negó a Dios, o hizo algo mal. Entonces fue Job como un papá bueno y le pidió a Dios perdón por lo que sus hijos pudieran haber hecho, para que el castigo de Dios no les caería a los hijos, ¿no? Tenía mucho amor a su familia. Pues pudiéramos decir que era la vida perfecta, ¿no? Tenía una familia grande, tenía bastante dinero, era humilde él, adoraba a Dios y tenía amigos. Pues era lo perfecto, lo que un hombre quiere, ¿no? Puede comprarse lo que le da la gana y puede vivir libremente y con paz con el gobierno. Y así vivía Job. Hasta un día pasó algo que Job no lo vio, pero nos cuenta la palabra de Dios. Dios juntó a todos los ángeles en el cielo como una junta, una reunión, para pedirles a ver qué han hecho, ¿no? Un decir así. Entre esos ángeles buenos también tuvo que aparecer Satanás. A Satanás tuvo que aparecer ante Dios y Dios le pregunta al Satanás, ¿qué has hecho y dónde has estado? O sea, ahora ríndeme cuentas, a ver qué estás haciendo tú. Ya te quité del cielo, te condené a la tierra, pero tienes que rendirme las cuentas a ver qué estás haciendo. Dice Satanás a Dios, he estado en la tierra y la he viajado toda la tierra. Luego le hace otra pregunta a Dios, le pregunta, ¿y has visto a mi siervo Job? A este señor que es justo ante mí. ¿También lo has visto en la tierra? Le pregunta a Satanás. Qué pregunta tan interesante, ¿no? Y dice Satanás, sí lo he visto, pero solo te sirve porque tú le has dado mucho dinero. Si le quitarías el dinero, él te negaría, te maldijera y no quiere nada de ti. Solo te quiere porque tú lo has bendecido.
Y aquí vemos una cosa muy importante que le sigue. Dios le dice al Satanás, ¿sabes qué? Puedes quitarle la riqueza, pero no le puedes tocar a su cuerpo y a su salud. Vemos aquí una cosa interesante y es la siguiente, que Dios domina al Satanás al 100%. ¿Sí? Satanás no puede tocar ni una persona que Dios no le permite. Y nos dice en Corintios que Dios no permite llegarnos una tentación tan grande que no la pudiéramos resistir. Aunque con nuestra propia carne no la podemos resistir, créanme, hasta la tentación más chiquita la vamos a hacer. Pero si nosotros somos cristianos con la palabra de Dios, Dios nos cuida y cuida que las tentaciones no sean demasiadas grandes como para nosotros no poderlas resistir. He escuchado yo un dicho que dicen a veces una persona que hizo algo malo, dijo, es que no pude de otra, Satanás era muy fuerte y no pude de otra, tuve que hacerlo. Y eso no es cierto. Eso es una mentira, le estamos dando demasiado poder al Satanás, porque Dios lo tiene dominado, lo tiene derrotado. El Satanás puede llegar hasta donde dice Dios y nada más. Entonces aquí le dice Dios, puedes quitarle la riqueza, pero no le toques a su cuerpo, no le toques a su salud. Es lo que hace Satanás. Un día no sé qué habrá hecho Job, pero de repente ve a un hombre corriendo. Cuando llega el hombre le dice a Job, oiga patrón, oiga jefe, estábamos cuidando el ganado y los asnos y cayeron unos bandidos, te robaron todo y a los siervos, a los empleados te los ejecutaron, solo yo pude escapar para llevarte la noticia. Llegó el primero, no termina ni de hablar, llega el segundo, dice, oye patrón, estábamos cuidando las ovejas, cayó un fuego del cielo, los quemó todos junto con tus empleados, solo quedé yo para darte la noticia. No termina ni de hablar el segundo, llega el tercero. Y le dice, oye jefe, estábamos cuidando los camellos, llegaron los árabes y te quitaron todos los camellos y ejecutaron con la espada a todos tus siervos, quedé yo solito para venir a darte las malas nuevas. Y no termina ni de hablar el tercero, llega el cuarto. Y ese traía la noticia más fea de todos. Dice, oye patrón, estaban tus hijos festejando el cumpleaños del mayor en su casa, llegó una tormenta grande, derrumbó la casa, se les cayó encima y todos están muertos. Solo yo pude escapar para decirte esto. Ahora imagínense, dentro de un par de horas, tener todo y tener nada. Le quitaron todo a Job, su familia, solo su esposa se quedó, esa la vamos a ver después. Pero eso era una maldición que se quedó ella, lo podríamos decir así. ¿Qué hace Job? ¿Qué harían ustedes? Lloraríamos mucho, ¿verdad? Gritaríamos, le diríamos a Dios, ¿por qué me has hecho esto? Si toda mi vida te he servido y he hecho puras cosas buenas, ¿por qué me vas a pagar con esto? ¿Y qué tanta cosa le diríamos a Dios nosotros, no? Pero Job rompe su vestimenta, que es un signo de luto, rapa su cabello, se lo quita todo, que también es un signo de luto, se postra en la tierra y adora. Dice, desnudo vine a esta tierra, desnudo me voy a ir. Dios me ha dado, Dios me ha quitado, alabado sea el nombre de Dios. Imagínense esa dedicación que tuvo Job a Dios, que le pudiera decir eso después de haberlo quitado todo. Tuve una amiga, una experiencia personal. Su papá falleció muy joven en un accidente. Ella tenía 14, 15 años. Era cristiana, era una compañera de toda mi vida. Cuando falleció su papá, falleció de inmediato. Ella puso este versículo en su estado. Dijo que Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, alabado sea el nombre de Dios. Después le pregunté por qué pusiste ese versículo. Y me dice, es que mi papá me ayudó para que yo pude llegar a la fe. Y ahora que ya cumplió su trabajo aquí en la tierra, es mejor que esté con Dios en el cielo. Y me quedé muy impresionada de esa amiga. Pero es lo que dice Job, adora a Dios en medio de todo su dolor que le ha dado Satanás. Después de un tiempo, hace Dios otra reunión con sus ángeles y otra vez llega Satanás ante Dios y otra vez le pregunta a Dios, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Y le dice Satanás, he estado en la tierra, la estoy viajando, estoy viendo la tierra. Y le dice Dios otra vez, yo me imagino que Dios le preguntó con una sonrisa de burla, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto que no me negó? ¿Has visto que todavía me sigue sirviendo aunque ya le quitaste las riquezas que dijiste que ibas a hacer? Y dice Satanás otra vez, no quiere él lidiar con la verdad. Le da otra excusa a Dios, le dice, ¿sabes qué? Tiene todavía su salud,
Si se la quitas, ahora sí ya te va a negar, te va a maldecir y ya no va a querer nada de ti. ¿Y qué creen que hace Dios? Le da todavía más permisos a Satanás. Le dice, ¿sabes qué? Le puedes quitar la salud, pero no lo puedes matar. Lo tienes que dejar vivo. Le puedes quitar la salud para que veas que él no me va a maldecir y no me va a negar. Entonces, a Job le salen úlceras en la piel. No sé si ustedes hayan tenido úlceras, pero duele mucho. Y este pobre señor en todo su cuerpo tenía lleno de úlceras. Dice la Biblia que se sentó en un montón de arena y de ceniza y se raspaba las úlceras con pedazos de vidrio porque le daba mucho comezón. Entonces imagínense una persona empolvada con el pus que sale, pues todo el lodo, con el vidrio que se raspaba, sangrando. Este era el hombre más rico y más grande del país hace unos cuantos días, unos cuantos meses y mucho. Y ahí estaba sufriendo. Y ahora llegamos a la mujer de Job. Llegaba la esposa y le dice a Job, oiga, ¿por qué vas a aguantar todo esto? Mejor niega a Dios y muérete, ¿para qué vas a sufrir? ¿Y qué le dice Job? Le dice, mujer, estás hablando como una tonta, ¿eh? No hables así, porque lo bueno lo recibimos de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo también? Y no pecó Job en todo su sufrimiento, en todo su dolor que traía, no negó a Dios, no maldijo a Dios, no hizo ninguna cosa que no debía haber hecho. Job tenía 3 amigos, se entiende, 3 amigos cercanos, me imagino que tuvo muchos más, pero estos eran los más cercanos y ellos viajaban mucho tiempo para estar con él. Era uno jovencito y 2 ya más grandes, ya más sabios. Nos dice la Biblia esto, porque el joven al final de su discurso explota y dice, yo sé que soy joven, pero ya no aguanto lo que dicen todos ustedes, ya ahora sí les voy a decir yo cómo debe ser la cosa, ¿no? Así como somos los jóvenes a veces, nos aguantamos y luego explotamos y decimos muchas cosas que no debemos de hacer. Pero llegan los amigos a visitar a su, ¿cómo se dice? A su amigo para lamentar lo que le pasó, ¿no? Escucharon que se le fue quitado todo, que murieron sus hijos, que perdió la salud y vienen para ayudarle, para estar con él, para sufrir con él, por decirlo así. Cuando llegan y lo ven, se sientan junto con él y duran 7 días sentados sin decir ni una palabra. Tan grande que es el sufrimiento de Job. No hayan las palabras ellos que pudieran ser para darle esperanza a este pobre señor que está sufriendo ahí en dolor. Solito porque tuvo que salir de la casa por sus úlceras, tiene que vivir solo y ellos están ahí junto con él. Después de 7 días empieza uno de ellos, el más grande, empieza a hablar y le dice, Job, pues qué triste que te pasó todo esto, y así empieza a platicar y le dice, pero ¿sabes qué? Te pasa por algo tienes. Nadie tiene tanta mala suerte nomás por chiste. Se me hace que tienes pecado en tu corazón, que no lo has confesado, que no le has dicho a Dios, no has hecho ofrendas o no sé qué tanta cosa. Se me hace que por algo estás aquí sufriendo tanto y a ver, platícame lo malo que has hecho para ver si podemos orar contigo para que se te quite este castigo, lo llama él. Y Job le dice, no Señor, le dice, yo no tengo pecado en mi corazón. Dice, yo soy completamente justo ante Dios, soy completamente inocente y no he pecado yo contra Dios. ¿Usted se atreve a decir eso? Yo no. Como cantaba aquí el pastor Rodolfo, que un cristiano no puede ser enojado. Estaba pensando ahorita en la mañana, hace unas horas me enojé bien machín con una persona. Entonces ahí fallé muy feo, ya lo arreglé con esa persona, le pedí perdón porque yo hice algo mal. Pero yo no me atrevo a decir, yo soy inocente ante Dios, porque si Dios me agarra y me pone en su presencia y no me pone a Jesús encima, yo no voy a aguantarlo, yo voy a morir con todo mi pecado que tengo. Entonces Job sí se atrevía, porque él entendía el concepto de la fe, lo que los otros 3 amigos no lo entendieron. Job dice, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Y lo reclaman los amigos, lo reclama uno, luego lo reclama el otro, le dice, estoy seguro que algo traes, porque al decir que no tienes pecado ya es pecado. Algo tienes tú, algo. Y luego se defiende Job otra vez, y luego viene el primero otra vez y le dice lo mismo, le dice, no, estoy segurísimo que algo traes. Hasta que donde dice Job, ¿saben qué? Espero que Dios mismo baje del cielo y sea mi juez aquí, para que ustedes vean que están equivocados, porque yo ante él sí estoy inocente. Y ahí cuando lo leí dije, wow, qué atrevido el Job,
qué atrevido al decir que Dios mismo se baje aquí y sea mi juez. Imagínese, nada más, recuérdese el día de hoy. Si Dios vendría aquí, pondría sus pensamientos de las 7 de la mañana hasta ahorita aquí en la pantalla para que todos los viéramos. ¿Quién se atreve a hacerlo? Ni uno, ¿verdad? Ni uno de nosotros nos atrevemos, porque Dios va a poner todo, las cosas buenas y las cosas malas. Él lo ve todo, lo ve todo. Y Job sí se atrevió. Dice, ¿saben qué? Estoy segurísimo, yo he hecho lo que Dios me quiere que haga. Estoy seguro que yo estoy inocente. Ahora sí que venga Dios mismo y me juzgue, para que ustedes vean. Y nada, que Dios, este deseo sí se le llenó. Dios sí vino y sí juzgó a Job ante sus amigos. Y ahí, cuando dice Job esto, viene un amigo y le dice, le hace esta pregunta. Le dice, oiga Job, ¿cómo crees tú que una persona puede ser justa ante Dios? ¿Y cómo crees tú que uno que nace de una mujer puede ser limpio ante su creador? ¿Quién crees que eres que tú puedes decir que vas a ser justo? Le quiere castigar a Job con esta pregunta, ¿no? Porque este amigo, él vio unas cosas que son bien importantes. Por una, vio que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios tiene que tener a alguien que paga los pecados, ¿no? Dios no puede fingir que no están los pecados, porque Él es justo por lo mismo. Alguien los tiene que quitar. Eso sí lo reconoció este amigo. Otra cosa que reconoció, que nosotros somos malos, que nuestro corazón es lleno de maldad, nuestra mente es llena de maldad, nuestra carne es llena de pecado, como platicábamos aquí antes de iniciar. Somos muy sucios ante Dios como humanos. Esas dos cosas las reconoció este amigo. Combinando estas dos cosas, llega lógicamente usted a la pregunta, porque dice, entonces, ¿cómo va a ser un pecador? ¿Cómo puede él llegar ante un Dios justo? ¿Cómo es posible? Si lo vemos con nuestros ojos, aquí de la tierra terrenales, vemos que no es posible, porque Dios es justo y es santo. En el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón llegaron en la presencia de Dios con un fuego extraño, Dios los quemó ahí mismo, los mató, porque desobedecieron a su mandamiento, hicieron un pecado y con ese pecado ellos quisieron entrar a la presencia de Dios y eso no se puede. Entonces le pregunta a este amigo, ¿cómo crees tú que un hombre puede ser justo ante Dios? Y ahora les tengo la pregunta, a ver si ustedes saben la respuesta. ¿Cómo creen ustedes que podemos ser justos ante Dios? A ver qué me quiere decir. Si esta pregunta la tenemos que responder con un que no es posible, ¿para qué estamos aquí? Si no es posible que un hombre pueda estar justo ante Dios, no es posible una salvación y no es posible la entrada al cielo. Entonces sabemos que la respuesta sí es posible. La respuesta a esta pregunta nos dice que sí es posible, sí podemos nosotros estar ante Dios completamente justos, completamente santos, completamente limpios, sin ningún pecado. Pero no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Ya lo han intentado los monjes, ya lo han intentado los sacerdotes, los han intentado, mucha gente ha intentado ser sin pecado en este mundo y ni uno lo pudo. Hubo una persona en toda la historia que era sin pecado, ¿y quién era? Jesús, amén. Era la única persona y será la única persona en esta tierra sin pecado 100%. Pero cuando Él estaba en la cruz, Él pagó a todos nuestros pecados, menos uno. Ahora sí, a lo mejor me va a regañar el pastor Rodolfo. Pero la incredulidad, que no creamos en su sangre, ese es el pecado que nos va a condenar. Es el único pecado que nos va a condenar, porque todos los demás los pagó Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Si no lo creemos, ahí es donde nosotros mismos nos condenamos. ¿Sí? Muchos me han preguntado personas, ¿tú crees en un Dios de amor? ¿Cómo crees que un Dios de amor va a condenar a una persona al infierno? Y le digo, Dios no lo condena, lo hacemos nosotros mismos. Dios hace todo lo posible para desviarnos del camino al infierno. Pero si nosotros somos muy egoístas y somos muy orgullosos, nos vamos y nos vamos y nos vamos hasta que Dios dice, bueno, si Él no quiere, pues ya lo intenté muchas veces, le di todas las oportunidades, es su propia decisión. Entonces, Job dice que mi Salvador está vivo y un día lo veré. Es un testimonio que da Job. Y nosotros creemos que estaba hablando del Señor Jesucristo, porque Dios les había prometido, cuando Adán y Eva eran expulsados del huerto de Edén,
de la huerta de Edén, Dios les prometió mandar un Salvador, que los iba a reconciliar, que nosotros podemos ahora otra vez entrar en la presencia de Dios. Y Job sabía esta promesa y la creía. Y era la diferencia entre él y el amigo que preguntaba la pregunta. Job sabía que sí había una manera de aparecer justo ante Dios. Y le pregunta una pregunta a ese amigo. Le dice, a ver, yo estoy dispuesto a que Dios venga y me juzgue. ¿Tú eres dispuesto a que Dios te juzgue a ti? Le pregunta a su amigo que le quiso castigar. ¿Tú crees que te atreverías a decir lo que yo te dije? Y se queda callado el amigo, porque sabe que tiene mucha maldad en la cabeza y tiene mucha maldad en el corazón. Ya se queda calladito. Entonces Job estaba seguro de unas cosas. Aunque él había sufrido mucho, estaba seguro que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y es una combinación perfecta de de estos atributos. Es completamente amor, es completamente santo, completamente justo y completamente misericordioso. Y solamente así es Dios perfecto, porque Él, aunque nos salva del pecado, Él no finge que no tenemos pecado. No nos deja con el pecado y dice, lo vamos a dejar así entrar al cielo, así que esté bien. No, porque Dios no es corrupto. Por eso tuvo que venir Jesús, quien era perfecto, para pagar mi pecado, para que Dios me pudiera dejar entrar al cielo. Así ya me quitó Jesús mi pecado. Si Dios ve del cielo, está mirando aquí a Rubio y está mirando a Iván, aquí frente a ustedes, Él ve a un Iván perfectamente limpio, justo y santo. ¿Y saben por qué? Porque está Jesús entre mí y Dios. Dios me ve por medio de Jesús y me ve como una persona completamente limpia, aunque yo tengo muchos pecados. Pero Jesús se los tomó a Él. Y ya Dios no me los cuenta a mí, ya me los perdonó, porque Jesús ya los pagó. Vamos a ver nosotros, como ya dijo el pastor, en Romanos 3 dice así Pablo: no hay una sola persona justa en este mundo, ni una sola persona justa. Y no hay ni una persona que está haciendo lo bueno, ni una sola persona que está haciendo. Todos estamos buscando lo malo, todos somos egoístas, somos orgullosos. Y eso sí lo reconoció el amigo de Job. Él reconoció la maldad, pero él no reconoció que Dios hizo una manera que nosotros pudiéramos quitar esa maldad, que Jesús pudiéramos levantarnos ese peso, lavar nuestro corazón. Ahora, si ustedes creen que son una persona más o menos buena, vamos a decir, yo siempre pensaba que yo era más o menos bueno, porque yo no tomaba, no fumaba, sí mentía a veces, pero nomás cuando se hacía mucha falta, ¿no? Entonces, como quiera ahí no era tan grave, ¿no? Yo pensé que era muy bueno. Cuando busqué en la Biblia, dije, no soy adulterio, o sea, no he cometido un adulterio, no he hecho nada así. Pero luego dice Jesús, si yo veo a una mujer con deseo a ella, ya he cometido el adulterio. Ya con eso en mi mente, en mi corazón, ya he cometido el adulterio. Y dije, caray, dije, a lo mejor sí estoy un poquito peor de lo que yo pensé. Me pegó. Y luego dice 1 de Juan 3, versículo 15, si yo odio, aborrezco a mi hermano, ya lo he matado. Ya cuento como un asesino ante Dios. Siempre yo estaba así, es que los asesinos son peores que yo, ¿no? Son un poquito peores. Yo estoy aquí, ellos están aquí, ya como quiera vamos a ver cómo lo hacemos. Pero dice Juan, solamente con odiar a mi hermano, y eso también significa nuestro hermano en Cristo, nuestro prójimo, nuestro vecino. Si yo lo odio, ya lo he ejecutado, ya lo he asesinado. Dice la Biblia que si nosotros somos desobedientes a Dios, somos idólatras. Y dice la Biblia también que estas personas no heredarán al reino de Dios. Entonces me di cuenta que a lo mejor no lo he hecho en un hecho así físico, pero aquí lo hemos hecho todos. Aquí en la mente, cuando Jesús vino, nos explicó los 10 mandamientos, porque llegó un joven muy rico y le dice, Jesús, le dice, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y le dice Jesús, quiere conocerlo mejor. Le dice, pues, haz los 10 mandamientos y ya con eso sales, ya con eso vas a ir al cielo. Y dice el joven, pues los he hecho, desde mi juventud los he hecho todos, no me faltó ni uno.
Ah, bueno, dice Jesús, entonces vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres y vienes conmigo. Y ahí es donde se fue triste. ¿Por qué? Porque él daba más valor a lo terrenal. Y con eso ya quebró un mandamiento, porque dice la Biblia que tenemos que amar a Dios con todo lo que tenemos y todo lo que somos. Lo que Jesús quería enseñarle ahí, aunque tú crees que en los hechos no lo has hecho, en el pensamiento lo has hecho todo. Y hemos quebrantado a todos los mandamientos, los hemos quebrantado. Pero también nos enseña que hay una manera de reconciliarnos con Jesús, con Dios. ¿Quién de ustedes tiene una definición qué significa justicia? Una justicia, pudiéramos decirlo de una forma. Si una persona mata a otra persona, ¿qué sería justicia en ese caso? Que el asesino se le castigara, ¿no? Sería justicia. Si alguien roba mi troca, por decir, la justicia sería que me la devuelva y le dieran un castigo porque me robó. Sí, es justicia. Entonces, si nosotros queremos ser justos ante Dios, ¿eso qué significa? Que todo lo que nosotros hemos hecho lo tenemos que pagar. Eso y más. Tenemos que reponer el daño y tenemos que aguantar un castigo por haberlo hecho. Eso es justicia. Entonces ya nos damos cuenta que por errores tan graves que hemos hecho, no podemos ser justos de nuestra propia fuerza. Dice la justicia, dice así en 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros tuviéramos justicia de Dios en Jesús. ¿Sí entienden ustedes este versículo? Dice, al que no conoció pecado, ¿quién era? Jesús. No conoció Jesús el pecado porque no lo había hecho, no había cometido ni un solo pecado. A ese Señor tan perfecto, a ese Cordero tan perfecto que tienen pintado aquí, Dios le hizo el pecado. Lo hizo el pecado, le puso todos los pecados del mundo, de la historia. Se los puso, ¿para qué? ¿Qué le sirvió a Dios ponerle los pecados a Jesús? Aquí nos explica muy bien. Dice, para que nosotros pudiéramos tener justicia ante Dios. ¿Sí entienden? Que Jesús tuvo que pagarlo, aunque Él no había cometido un pecado. Lo tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos aparecer ante el trono de Dios completamente limpios y pudiéramos nosotros gozar la presencia de Dios. Porque como en el Antiguo Testamento, si un sumo sacerdote pudo entrar a hacer la ofrenda una vez al año, pudo entrar a lo más santo, ¿no? Y esto no lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en la historia. El pueblo le puso una soga en el pie, una soga larga que llevaba para afuera del templo. ¿Para qué lo pusieron? Porque este sumo sacerdote estaba entrando a la presencia de Dios, lo pudiéramos decir, cara a cara a Dios, porque ahí habitaba Dios, en esa parte. Y si ese sumo sacerdote no se había limpiado de su pecado, no había hecho ofrendas y le había pedido perdón de su pecado, de todos sus pecados, Dios lo mataba ahí en su presencia, porque no podía él aguantar pecado en su presencia. Pero digamos que pasaría eso. El sumo sacerdote cae muerto ahí en el cuarto. Otra persona no estaba permitida entrar. Entonces no lo podían sacar, por eso traían la soga. Y por eso los sumos sacerdotes entraban con miedo. Cuando entraban a Dios, una vez en su vida podían entrar más o menos, porque eran 70 sumos sacerdotes, podían entrar una vez al año. Entonces una vez en 70 años pudo entrar esa persona. Y cuando le tocaba, entraba con mucho miedo y mucho temor. ¿Por qué? Porque estaba cara a cara con un Dios completamente justo y santo. Estaba en la presencia de Dios y sabía ese sumo sacerdote, si yo tengo un pecado que no lo he limpiado, me voy a morir porque estoy entrando a platicar con Dios. Y no puede Dios tener ninguna relación con el pecado, ninguna. Por eso tuvo que venir Jesús, pagar los pecados para que nosotros ahora, si entramos en oración, entramos a la presencia de Dios. Aquí estamos en la presencia de Dios, dice Dios, si hay 2 o 3 que están en su nombre, está Él presente. Aquí somos más que 2 o 3, ¿no? Somos muchos que estamos en el nombre de Jesús. Aquí está con nosotros. Y ese camino lo abrió Jesús para que fuera posible, porque no fue posible anteriormente, porque estaban los pecados todavía no pagados. Es lo que nos quiere enseñar 2 Corintios 5, versículo 21.
Otra definición de la justicia es cumplir la ley al 100%, y eso ya lo vimos que es imposible, porque la tenemos que cumplir tanto en hechos como en nuestra mente, en los pensamientos, y eso es completamente imposible. Dice la Biblia que tenemos que tomar presos a nuestros pensamientos. No tenemos que dejar que nuestros pensamientos se vayan como que se quieran ir, porque ustedes ya se dan cuenta, aquí mientras yo estoy platicando, hay uno que otro que está pensando en otra cosa, porque Satanás está aquí también y los quiere desviar, les quiere quitar la palabra de Dios para que no les penetre al corazón. Entonces, nosotros tenemos que estar bien conscientes, especialmente nosotros los hombres, más que las mujeres todavía. Tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que estamos pensando y por qué. Y si notamos que nos estamos desviando a una cosa no buena, a una cosa que maligna, tenemos que tomar preso ese pensamiento y tomar una decisión. Vamos a pensar en algo bueno. Dice en Timoteos que en lo bueno debemos de pensar, en lo que nosotros podemos estar agradecidos. Ahí debemos de estar pensando. No debemos de estar pensando en las cosas malas. O sea, no estoy hablando solamente de pornografía, cosas así. Estoy hablando también en cosas negativas, porque a veces me pasa a mí. Tengo una vida muy buena yo. Tengo salud, Dios me salvó, estoy en mi camino al cielo y ya casi va a llegar Jesús, estamos contentos, ¿no? Pero luego no pasan los días donde veo a todas las cositas malas que están pasando, cositas que me están quitando el ánimo. Y si me pongo a pensar a esas, veo nomás oscuridad, veo nomás cosas negativas, y eso dice la Biblia que no está bien. Tenemos que tomar presos también esos pensamientos para que nosotros podamos ser agradecidos contra Dios de lo que ha hecho Él con nosotros. Entonces ya sabemos que la respuesta a esta pregunta es que sí podemos ser justos ante Dios, ¿no? Ya quedó bastante claro que sí es posible y solamente así podemos ser salvos si somos justos ante Dios. Ahora llega otra pregunta, entonces ¿cómo vamos a ser justos? Ahora que sí es posible, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a ese punto donde podemos estar seguros? Si yo entro a la presencia de Dios, no me tengo que morir por mis pecados porque ya no los tengo, ya están pagados. Gracias a Dios, la Biblia nos dice todo. En Juan 3:16, es el versículo que todos nos sabemos de memoria, dice que si nosotros creemos, dice porque Dios nos amó tanto que Él mandó a su Hijo para salvarnos, y todo aquel que en Él cree no se tiene que perder. Ahí es el cómo. ¿Cómo es? Tenemos que tener la fe. Me he preguntado muchas veces cómo las personas del Antiguo Testamento fueron salvadas, porque Jesús ahí no había muerto todavía. Y me quedó bastante claro, por la misma fe que nosotros. Es la misma manera de ser salvo que nosotros, nada más que ellos estaban creyendo a la promesa que Dios había hecho, nosotros estamos creyendo en la promesa que Dios ya cumplió. Es la diferencia, pero Job fue salvado por su fe. Él creyó en la promesa de Dios y eso le fue la justicia ante Dios. Dice Romanos 3, versículo 28, que nosotros somos justificados por fe sin las obras de la ley. Aquí es donde estaba platicando el pastor ahorita, que muchas veces nuestra religión nos está llevando al pecado. Porque tenemos poquita fe, ¿no? Que Jesús murió, pero también queremos hacer nosotros algo por Él. Decimos, me voy a vestir bien tradicional o voy a hacer una cosa u otra cosa para que Jesús me vaya a aceptar, para que yo vaya a haber hecho algún sacrificio y Dios me vaya a aceptar. Y aquí dice muy claramente, ¿cómo somos justificados? Es por la fe sin las obras de la ley. No nos sirve de nada, absolutamente nada, nos está perjudicando. Si nosotros creemos que tenemos que, un ejemplo, orar el rosario, que tenemos que hacer una cosa u otra cosa. Por ejemplo, en nuestra cultura, hace unos años todos se tenían que vestir de pechera para no ser orgullosos, para quitar el orgullo. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban orgullosos de qué tan humildes eran. ¿Sí entienden? Querían evitar el orgullo y estaban orgullosos de su humildad. Entonces, eso no nos sirve de nada. Dice Romanos que no. Dice Romanos 5, versículo 1, que somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesús, solamente. Por la fe podemos ser justificados. Dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. No nos cuesta nada más que creer.
Tenemos que creer y es la única cosa que nosotros podemos contribuir a nuestra salvación. Dice un Paul Washer de Estados Unidos, es un pastor de allá, dice que lo único que yo contribuí a mi salvación fueron mis pecados. Es lo único que yo hice por mi salvación. Lo demás lo hizo Dios. Por su gracia estoy salvo. Y así nos dice la Biblia. Dice aparte en Romanos 5, versículo 9, que somos justificados en su sangre. En la sangre de Jesús somos justificados. Y eso no tiene nada que ver con su sangre física, ¿no? O sea, porque si fuera así, esa sangre ya se secó, ya no la tenemos aquí. Pero por lo que Él estaba dispuesto a derramar su sangre, ahí es donde nosotros somos justificados y ahí es donde Jesús pagó a los pecados. ¿Cómo llegamos a esta fe, a este regalo, a esta justificación gratuita? Dice en Hechos 16, versículo 31, me gusta mucho ese versículo. Están Pablo y está su compañero. Los azotaban, los pegaban, los agarraban y los pusieron en una cárcel. Los pusieron como si ellos fueran asesinos muy graves y los iban a llevar ante el juicio. En esa noche, Pablo y su compañero empezaron a alabar a Dios, con sus espaldas cortados, con lo que le pegaron, con sus pies amarrados, sus manos amarradas, empezaron a cantar y a alabarle a Dios. Y todos los prisioneros lo escucharon. Escucharon que hay dos hombres que están cantando a medianoche y están alabando a Dios aquí en la cárcel. ¿Y saben qué pasó? Llegó un temblor, quebró las puertas de la cárcel, quebró las cadenas y todos estaban libres. Y en esa época, en los romanos, si había un capitán o un comandante de la cárcel, alguien escapó, él tuvo que pagar ese lugar con su propia vida. Entonces, cuando ve el comandante que están todos libres, él piensa, pues van a haber escapado, ¿no? Obviamente los prisioneros quieren salir. Ahora que están todos libres, él dice, pues van a haber escapado, mejor yo me suicido para que no me ejecuten públicamente y me van a torturar bastante. Y saca su espada y se quiere suicidar ahí mismo, con el miedo que tiene. Y le dice Pablo, oye, no hagas nada, aquí estamos todos. ¿Para qué te vas a matar? Si aquí estamos todos, no hay por qué. ¿Qué hace ese comandante? Invita a Pablo y a su compañera a su casa, les lava la espalda, les lava las heridas para que no les caiga una infección, les da una comida caliente y luego les pregunta algo bien importante. Dice, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque él reconoció que alguien más estaba ahí en la cárcel junto con estos dos hombres y alguien mandó a ese temblor y los liberó. Les pregunta a estos señores. Y aquí en este versículo dicen, es bien sencillo. Dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué se atreve a decir Pablo que tu casa también? No es en automático, si el papá se convierte, que la casa también se convierte. Pero la probabilidad está en los 90%. Los de ustedes que son papás, si ustedes se convierten en el cristianismo, les enseñan a sus hijos una diferente manera de vivir, está más o menos en 92-93% que sus hijos también van a seguirle a su ejemplo. ¿Y qué creen que pasa si un papá es un mal ejemplo para sus hijos? Es la misma probabilidad, pero para mal. Entonces aquí le dice Pablo, bien fácil, vas a creer y vas a ser salvo, solamente. No vas a hacer muchas oraciones, no vas a ir al templo a pagar, no vas a ir al sacerdote a confesar, no vas a hacer nada. Vas a creer y vas a ser salvo. 2 pasos así, bien sencillos. En 1 de Juan 1, versículo 9, es mi versículo favorito de toda la Biblia. Dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, y eso significa los confesamos ante Dios, Él es justo y nos perdona los pecados. Y aparte, ¿qué más hace? Nos limpia de todas las iniquidades que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos deja perfectamente limpios. ¿Se imaginan? Yo muchas veces eso no lo puedo cautivar muy bien, porque tengo una mente que va muy recio, que piensa muchas cosas a veces que no debe de pensar. Y antes de que me doy cuenta ya he pensado muchas cosas que no debía haber pensado. Soy una persona que a lo mejor muchas veces exploto. Soy muy inquieto. Me gusta hacer las cosas rápido, ¿no? No me gusta hacer algo muy así tranquilo. Y eso provoca, mi carácter es así. Si me hago enojar, me enojo bastante. Y hago cosas que no debería hacer. Y luego me pongo a pensar,
Y una persona así Dios la limpió. Esta persona Dios la limpió y la dejó completamente santa ante Él. Y yo puedo postrarme en la presencia de Dios y gozarla como un hijo goza la presencia de su papá. Nos dice la Biblia que nosotros somos tan confiados con nuestro Creador como un hijo con su papá. Y está bien, bien tremenda esa promesa. Dice 1 Corintios que Dios pagó un precio muy alto por ti y por mí. Le costó todo, le costó su único hijo, pagó un precio muy, muy alto, nos compró. Somos su propiedad, lo pudiéramos decir así. Y por eso nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Por eso nosotros tenemos un deber de cautivar nuestros pensamientos, nuestros deseos, porque ya no son nuestros. Ya nosotros no tenemos la libertad de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana de hacer. Una vez que somos cristianos, ahora somos esclavos, dice Pablo, somos esclavos del Cordero. Y eso significa, un esclavo en los tiempos de antes, él tenía que conocer a su jefe, a su propietario, tenía que conocerlo y tenía que obedecerlo, hacer lo que él quería. Y esa es la relación que tenemos nosotros con Dios. Es nuestro papá, pero también es nuestro dueño, lo pudiéramos decir así, porque Él nos compró. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos, que nosotros busquemos en la Biblia quién es este Dios que pagó un precio tan más alto por mi alma y qué quiere de mí. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Por qué Dios nos pagó? Una, por su gracia, por su amor. Por eso nos pagó. Pero luego, ya que lo aceptamos, ahora Dios nos tiene una tarea o muchas tareas. ¿Saben ustedes que los israelitas tenían más de 600 leyes que tenían ellos que hacer? Una de ellas era, por ejemplo, aquí arriba hay un barandal para que no se caiga ni una persona. Era una ley en el Antiguo Testamento que si usted construía una casa de 2 pisos y tuvo que poner un barandal. Si alguien construía una casa de 2 pisos, no puso un barandal, alguien se cayó, se murió, esa persona era culpable a la muerte, el propietario de la casa, porque no siguió una ley de Dios. O sea, a tantos detalles Dios les puso las leyes. Van a hacer esto y esto y esto y esto, y esto no lo van a hacer. Y luego les puso una lista de las cosas que no podían hacer para evitar el castigo. ¿Saben ustedes que ahora en el Nuevo Testamento tenemos nosotros más de 1200 leyes que tenemos que seguir? Más de 1200 es el doble. Pero una de ellas es que debemos de ser agradecidos. No siempre cuando estemos solo contentos. Dios exige de nosotros que nosotros debemos de ser agradecidos contra Él, lo que Él ha hecho. Debemos de ser amables. Debemos de ser contentos contra la gente. Debemos de perdonar. Todas esas son leyes, son mandamientos que Dios nos dio. Y saben que Dios nos pone las leyes para mejorar nuestra propia vida y para mejorar la vida de los demás. Él exige que sí le demos que le obedezcamos en ese aspecto también. Ahora, muchos de ustedes yo sé que ya son cristianos, ya han aceptado a Jesús en su corazón y han empezado un nuevo capítulo en su vida. Hay algunos que todavía no. Y ahora, siendo justificados, ¿qué vamos a hacer? Ya nos sentamos aquí bien a gusto y esperamos a que venga Jesús, ¿no? Ya se nos acabó todo el trabajo y aquí vamos a estar esperando a que venga, ya no vamos a trabajar, no vamos a sudar ni nada, vamos a estar aquí disfrutando nada más. Dice 1 de Pedro 1, versículo 15, así como Dios es santo, Él nos llamó a ser santos a nosotros. ¿Sabe por qué se llama cristiano? Este nombre empezó en la Biblia. En una ciudad, los cristianos, los que seguían a Jesús, los que lo aceptaban en su corazón, asimilaba mucho a Jesús, hacían las cosas que hizo Jesús y perdonaban a sus enemigos. Entonces, como una burla, la ciudad los llamó, son los cristianitos, son pequeños cristos, ¿no? Era una burla y ese nombre pegó y ese nombre tiene un gran valor porque significa que nosotros tratamos de ser como Jesús estaba aquí en la tierra. Tratamos de portarnos contra la otra gente como Él se portó contra la gente. Dice Romanos 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que ya si nosotros somos justificados, somos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado ya no puede vivir en mi corazón. Aunque yo cometo errores, aunque yo haga cosas que no son buenas, pero ya no vive el pecado, ya no me domina, ya me domina Dios.
el pecado ya tuvo que salir de mi corazón para hacer espacio para que Jesús podía entrar. Dice 1 Juan 3, versículo 6, que todos los que permanecemos en Jesús no pecamos. Y el que peca, hace pecados, no ha conocido a Jesús. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y aquí muchas personas han sacado una enseñanza mal. Dicen, si alguien hace un pecado significa que nunca ha sido ningún cristiano. No es lo que nos dice aquí. Nos dice que nosotros no vamos a practicar el pecado. O sea, no vamos a seguir haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo siempre como vivíamos antes. Como muchos de ustedes bien saben, antes éramos esclavos del pecado. No había forma de salir. Lo teníamos que hacer. En Romanos 7 dice, lo malo que no quiero hacer lo estoy haciendo y lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer. Y así era yo. Y así eran muchas de ustedes. Entonces dice aquí que nosotros no vamos a practicar el pecado, significa que ya no lo vamos a disfrutar. ¿Quién de ustedes que son cristianos sabe el sentimiento cuando hemos hecho algo mal y está el Espíritu Santo y le dice, Iván, estás muy mal, lo que hiciste ahí no era nada bueno, tienes que ir a arreglarlo? Y todo el día está picando el Espíritu. Está picando, dice, algo tienes que limpiar tú porque algo has hecho mal. Y eso ya no nos permite que nosotros disfrutamos el pecado. Porque una persona que no está en Jesús a veces sí puede disfrutar un pecado. Después se siente muy mal. Pero a veces sí, cuando están haciendo el pecado, lo disfrutan. Hasta después que les pega la culpa, ¿no? Y a los cristianos ya no nos quitó esa cosa, ese placer al pecar, nos lo quitó Dios. Mientras nosotros estamos en Él, no vamos a vivir siempre en el pecado. También dice Pablo que somos una nueva creación. Estábamos platicando de eso. Ya que aceptamos esta justificación, empezó un mundo nuevo. Y esa creación nueva va a durar en toda la eternidad. Los de ustedes que tienen Jesús en su corazón van a durar toda la eternidad. Ya tienen ustedes la vida eterna aquí. No se la va a dar Dios un día cuando muera, no. Ya la tienen en su corazón. Ya la tienen. Su vida que empezaron donde ustedes se arrepintieron, ahí empezó su vida, ahí fueron nacidos. Y de ahí en toda la eternidad va a durar. Entonces nos dice Dios que somos ahora una nueva creación y en esa creación nosotros tenemos nuestro trabajo. Dice Jesús que nosotros debemos de ir al mundo, predicarles y hacer discípulos. Dice también la palabra que somos un templo de Dios, que el Espíritu Santo quiere habitar en nuestro ser y eso significa que nos tenemos que cuidar. El templo del Antiguo Testamento tenía muchas leyes, cómo lo tenían que cuidar, lo tenían que mantener, limpiar, tener un orden y eso también nos exige Dios. Si nosotros vamos a hacer un templo de Él, nos tenemos que portar de una manera honrable. No podemos ir haciendo un caos llamándonos cristianos. Tenemos que portarnos de una manera honrable. No estoy hablando de una vestimenta ni nada de así, porque eso no tiene nada que ver. Pero nuestro ser, cómo nos comportamos con nuestros hermanos en Cristo y con el mundo, eso es lo que hace la diferencia. Vamos a recapitular un rapidito. Empezamos con una pregunta: ¿cómo podemos ser justificados nosotros? Y esa pregunta era dirigida como un castigo. Pero es una pregunta muy profunda. ¿Cómo es posible? Ya tenemos la respuesta. Solamente por la sangre de Jesús, aceptándola en fe. Así podemos ser nosotros justos ante Dios y no tenemos que tener un miedo para llegar a la presencia de Dios, sino que la podemos gozar y podemos estar contentos para cuando Él venga y nos lleve al cielo. Ya vemos que el mundo cada vez es más oscuro, ¿no? Cada día escuchamos cosas nuevas, cosas malas. Y esas son señales que Jesús ya está por venir. Por eso les decía, ya nomás estamos esperando a que salga el sonido de la trompeta y esperemos que todos ustedes junto conmigo, con todos que estamos aquí, un día nos reunamos con Dios en el cielo para disfrutar de eso, de su gloria eternamente. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie para una oración. Señor Jesús, te doy las gracias por esta noche, te doy las gracias por los hermanos que están aquí, que quieren aprender de tu palabra, que te quieren reconocer. Señor, te ruego que
que vayas a estar aquí con nosotros, que nos enseñes tu palabra, que nos enseñes la forma en que tenemos que vivir para ser una bendición para los que están alrededor de nosotros. Te doy las gracias que nos diste una manera de ser justificado ante ti y que nos has salvado por tu gracia y que nos estás guiando un día para el cielo. Señor, te ruego que bendigas esta obra que está aquí en Rubio y que mucha gente pueda arrepentirse y pueda ser una bendición para su familia y para sus vecinos. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.